Bueno, voy a apagar nuestra cámara para que tengamos una mejor recepción y demás. ¿Te parece? Muy bien, entonces Alex, el día de ayer, o en la noche, veníamos hablando de todo este concepto de liderazgo y decíamos que había una serie de aspectos que hoy las organizaciones deben entender y empezar a trabajar con sus directivos y con los demás personajes que están involucrados en cada uno de los procesos de la empresa. Y dábamos como una serie de tips y decíamos, mire, esto es importante por esto, por esto y por esto. Damos las razones, pero y dejamos en el día de ayer, dejamos en esto y decíamos, las organizaciones deben aprender a aprender, pero también deben entender que aprender significa de alguna manera olvidar lo aprendido, en ese concepto de poder lograr que algunos modelos y algunas situaciones que quedan hondamente arraigadas en nosotros se puedan cambiar, ¿sí? Es decir, una visión distinta de lo que es la realidad, donde decíamos que el cambio eh, es una realidad y que desde ahí se vienen muchas propuestas interesantes para las organizaciones. Pero hay un aspecto interesante. Hoy en el mundo de la empresa hablamos de el liderazgo transformacional. Y ese liderazgo transformacional es ejercido por aquellas personas que tienen una clara visión y personalidad. ¿Sí? Clara visión y personalidad. El contexto empresarial necesita con urgencia que tengamos unas proyecciones importantes, es decir, si uno lo mira desde el concepto de mercado, pues el mercado no es simplemente el sector donde estoy o el vecino, simplemente el mercado es el mundo y hacia allá se debe enfocar las organizaciones. Sí hay que pensar en local, empezar local, pero pensar global, eso es muy importante. Ahora, las empresas en su tema de cambio y de mirar nuevas opciones, uno de esos aspectos es tener una visión clara. Pero desde este tema de el liderazgo, hay unas características importantes desde el concepto del liderazgo transformacional. Una primera característica que va muy ligada a lo que anoche hablamos dentro de esa invitación que hacíamos es el tema de la estimulación intelectual. Es decir, la gerencia desde un liderazgo que transforma debe invitar a sus colaboradores a pensar. Y además que eso le permita mejorar o buscar mejores soluciones a las situaciones que se presentan en el día a día de las organizaciones. Que ayer lo decíamos, Alex, a veces en las compañías uno encuentra directivos que dicen, yo a usted le pago para que haga y no para que piense, ¿no? Que tú me decías incluso que eso ocurre en muchas ocasiones. Y
Hombre, es un grave error. Es un grave error porque las organizaciones hoy deben invitar a eso, a que sus colaboradores piensen, ¿no? Y a que propongan situaciones distintas. Lo que yo llamo en algunos momentos, permita en la organización la insatisfacción constructiva. Y la insatisfacción constructiva, hombre, hace que el conocimiento fluya por todas las arterias de la organización. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, estimulación intelectual, a que se preparen, a que se formen. Alguna vez, estando en alguna compañía en España, visitaba la planta y en la planta me encontraba que allá había personas que eran, pues por su forma de expresarse, tenían un léxico bastante amplio, muy técnico y demás, y felicitaba al gerente de la compañía. Y él me decía, mire, es que aquí todos los que trabajan en planta son ingenieros. Nosotros hacemos una gran inversión en ellos para que puedan desde ahí, desde su labor, generar nuevas posibilidades en la maquinaria que fabricamos, no solamente para innovar dentro de nuestro producto, sino también en las organizaciones a las cuales van direccionadas los equipos que fabricamos. Entonces uno dice, bueno, miren el tema de la estimulación intelectual hasta donde llega. Yo no sé si en tu compañía, Alex, y le doy la bienvenida a Midler y a Heider, existe también este tema de estimulación intelectual. Pues no se ve muy marcada. No, no sabría decirte si sí o no, porque no es algo que la caracterice así como que uno diga, wow. Pero es uno de los factores sobre los cuales nosotros hoy, desde este tema de liderazgo transformacional, el cual estamos tratando, pues es una invitación importante, ¿no? Es una de esas características. Y yo hoy me voy a atrever a decir algo que, bueno, siempre ha sido un tema importante para el quehacer de la organización, pero sí considero que por el momento que vive el mundo, aquí en el tema de la estimulación intelectual, en el contexto de la organización, desde un liderazgo distinto, es donde vamos a poder salir de todas estas complejidades que hoy tenemos, ¿no? Es primera característica, el tema de estimulación intelectual. Segunda característica, hablamos de consideración individualizada, ¿no? Desde ahí el tema del trabajo en equipo, es decir, la inteligencia emocional es un factor determinante. Catalina lo decía la semana pasada. Cata, con los buenos días. Buenos días. Ay, hoy amaneciste enérgica. Catalina, Catalina decía que si había que tener dentro de toda esta estructura el tema en cuenta la inteligencia emocional, por supuesto. En un liderazgo transformacional, que es la dinámica que hoy estamos en trabajo, que hoy entendemos, importante también para la organización, esto de la consideración individualizada es importante. Recuerden que es la suma de las partes, ¿sí? Es la suma de las partes, lo que me genera el todo. Entonces, entender que los colaboradores, eso sí, desde el contexto que a nosotros nos interesa, ¿verdad? O sea, del tema de organizacional, gerencial, etcétera, etcétera, empresarial. Obviamente, sin descuidar lo otro, ¿no? El tema familiar, pero tampoco es volver pues la organización soluciona su problema, no, 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 un momentico, no, ahí hay límites también. Siguiente aspecto, el tema de inspiración y de motivación, ¿no? Es trabajo en equipo. Lo que ocurre es que el tema del trabajo en equipo nos cuesta muchísimo. Yo no sé a ustedes cómo les va trabajando en equipo, pero en las organizaciones el tema a veces es complejo.
Tener equipos de trabajo que sean juiciosos, que elaboren la tarea de manera acertada y asertiva, pero además también que haya cohesión, ¿no? A veces se nos dificulta. Pero eso se puede lograr si hay un adecuado liderazgo en la organización. Es que hay algo importante y es que en muchas ocasiones no somos nosotros los que generamos las islas dentro de la organización, ¿sí? Entonces, hoy las estructuras empresariales, ¿no?, deben entonces cambiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que deben ser ágiles, pero esa agilidad se dará en la medida en que haya cohesión de equipo de manera juiciosa, ¿no?, que tengan un objetivo claro para alcanzar, que tengan tareas puntuales. Lo que pasa es que nosotros hablamos de trabajo en equipo y pasan situaciones muy divertidas a veces, y es que usted deja una serie de tareas que para su equipo en una semana es difícil de cumplir. Casi que necesitaría un año para poderlo lograr. Y a la semana usted pregunta, bueno, ¿y cómo va? Y el tema es, si hubo una realimentación juiciosa dentro de toda la semana y era tan aterrizado lo que se buscaba que el equipo lo pudo cumplir, ¿no? Entonces, ojo con eso, tema de una motivación, porque a veces la motivación no es la ley del garrote, ¿no? Es el claro cumplimiento de objetivos. El tema de influencia idealizada, el tema del aspecto puntual de la credibilidad. Decíamos la semana pasada en alguno de los momentos de la clase que teníamos que hay personas en las compañías que generan una gran credibilidad, pero hay otras que no, sobre todo en el tema de alta dirección. Y vuelvo y lo pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros decimos, hombre, esta persona cómo llegó a este cargo, cuando en realidad todo el resto del equipo que lo acompaña poco o nada le cree? ¿Les ha pasado? ¿Les, les ha pasado? Sí, 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 señor. señor. Algunas veces sí. ¿Sí? Entonces, influencia idealizada desde el gerente, el líder, es un ejemplo. Es un ejemplo. Ahora, todos los que son entendidos desde este cuento de dirección y desde esta posibilidad de liderazgo como habilidad blanda importante, son entendidos como personas de cambio. Es decir, se proponen nuevas maneras de gerencia. ¿Sí? Señores magísteres, yo les quiero preguntar, ¿cuál sería esa nueva manera de gerenciar hoy frente a la situación que está viviendo el mundo? ¿Ustedes qué opinión darían? Pues con la situación actual que estamos viviendo, inicialmente sería apoyarnos en la innovación tecnológica. Entonces, un tema de innovación tecnológica. Sí, ¿Por qué lo dices, Heider? porque pues actualmente es lo que nos está permitiendo seguir funcionando en muchas entidades y pues sin este apoyo pues estaríamos yo diría que en suspensión en todos los puntos, todas las actividades, de no ser por las tecnologías de información y comunicaciones. Ok. Es lo que nos tiene funcionando ahorita. Miller, ¿tú qué piensas? Buenos días a todos. Bueno, pues yo pienso que con la situación actual, digamos que muchas veces uno al jefe, aparte de verlo como un jefe, lo ve como alguien en donde con el que uno podría apoyarse en este tipo de situaciones. Y muchas veces uno espera que pronto ellos les den una línea o una forma de actuación en estas circunstancias, desde muchas veces a uno
le pueden causar, por ejemplo, no sé, crisis emocional o no puede rendir de pronto porque tiene que estar pendiente de algún enfermo en su casa o le preocupa a sus hijos. Entonces, yo creo que ahí sí es más bien un poco de inteligencia emocional o empatía de parte de sus líderes y de sus jefes, que también puede ser algo valioso al momento pues de estimular o de no ayudar a ahondar el problema que tenemos, por decir algo. Porque uno con este inconveniente en la casa y el jefe encima obligándolo a hacer las cosas y presionándolo a que haga, pues yo creo que sería contraproducente. Cata, ¿qué dices tú? Yo considero que muy seguramente vamos a migrar como a trabajar como por objetivos, ya no como cumpliendo horarios. Em, yo pensaba, digamos que todos estos días, digamos, en Colpensiones, la cantidad de plata que pagamos en arriendos, en servicios públicos, y pues que en este momento seguramente la entidad los podría estar invirtiendo en otros temas más de innovación, de cómo servirle más al ciudadano. Entonces creo que de pronto desde ese punto de vista sí cambiaremos un poco porque es demostrarle pues a la gente que no cree, digamos, del trabajo en casa, pues que uno no necesita estar ahí encima, no necesita estar viendo a las personas para que hagan su trabajo. Yo creo que será más bien como objetivos en tal fecha, hacemos unas reuniones intermedias para ver cómo vamos y listo, entregar como toda esa entrega como ya por objetivos, como digo, no como viendo ahí a las personas todos los días y puede ser que no estén haciendo nada, pagándole a las personas porque sí. Y Alex, ¿tú qué piensas? Bueno, no, Lewis, con lo que mencionabas ahorita, creo que los líderes que las organizaciones necesitan ahorita están muy, pues con las cualidades que vimos ayer, pero con lo de hoy, personas que, como decía Heider, innovadoras, aliadas de la tecnología, eh, que no les dé miedo el cambio, que propongan el cambio, pero sobre todo con lo que hablabas ahorita, que tengan esa influencia y esa inspiración y motivación en los equipos para que se den esas ideas que proponen o esos cambios que proponen. ¿Saben una cosa? Hiller, perdón, y para todos, hay una cosa importante frente a lo que Catalina decía también. Somos indispensables hoy en las organizaciones. Porque si bien es cierto, inversión en otras cosas, en infraestructura, en otro tipo de aspectos que son necesarios para la organización. Pero miren una cosa, ¿qué tan indispensables somos hoy para las organizaciones? Y nos gusta pensar muchísimo eso, ¿no? Yo quiero que desde este tema de generar cambios también evaluémonos nosotros. Y va a sonar muy duro, pero lo que tal vez la apreciación. Nosotros en las organizaciones somos unos fusibles. Cuando un fusible se quema, se cambia o no. Es así de Sí, simple. sí. ¿Sí? Es así. Reemplazamos, ponemos otro y listo, sigamos funcionando. Aquí, desde este tema de ser agentes de cambio, también es pensar que, mire, no solo nosotros para las compañías no somos indispensables. Usted lo que puede lograr es ser importante para la compañía, pero no indispensable para la misma, porque eso nunca va a ocurrir. Es un tema que a veces nosotros, para generar cambios en las organizaciones, nos cuesta. Es que yo, si yo aquí no estoy, mmm, pues esto aquí no funciona, ¿no? Nos pasa lo típico de aquel persona que tenía un ego muy grande y se subía a la montaña a ver cómo se veía la ciudad sin él, ¿no? No, yo creo que dentro de las estructuras de cambio, uno de los temas es
empezar a cambiar desde el concepto mismo en el cual nosotros nos movemos. Lo primero es, a todos nos gusta creer que somos indispensables, pero hay que ser también lo bastante realista para uno no aferrarse a esa idea de que somos la única persona que puede hacer un trabajo en una organización. Eso es necesario. Y en este momento se me ocurre que, ahora que hablo de este tema, les quiero recomendar un libro, se llama Lecciones de Liderazgo Creativo. El CEO de Walt Disney, desde ahí cuenta en el texto una serie de historias que han hecho que se innove en la compañía. Y utiliza una frase bien interesante. Él dice que ha convertido la magia en realidad, pero siendo muy aterrizado, siendo demasiado aterrizado. Y uno de los aspectos de los que habla de esto, como una persona que lidera una gran organización y que además pues ha generado cambios, es eso. Hombre, piense que nosotros, que un directivo en una organización no es indispensable. No, y nosotros a veces jugamos eso. Es que hay que entender que un buen liderazgo, señores directivos, no consiste en realidad en ser indispensable, sino en que yo pueda ayudar a los otros a estar preparados para ocupar mi lugar. Ese es en realidad uno de los aspectos esenciales del liderazgo, ¿no? Por eso hablábamos ahora de la importancia de la formación, ¿no? En estos conceptos de liderazgo. Hasta hace unos años, uno hablaba en la compañía y decía, vamos a hacer un seminario, una formación de 3 horas, y el directivo de turno en su momento decía, hombre, un gasto más. No, hoy sabemos que es una inversión importante para la organización, ¿sí? Una inversión importante. Debe conducir a que las organizaciones, además, desde este concepto de liderazgo, generen menos estrategias comparativas y más competitivas. Porque si no, pues nos vamos quedando. Es más, hoy ni siquiera competitivas, hoy colaborativas. Las organizaciones solas, no, yo solito, difícilmente. Yo necesito tener estrategias importantes con quién, con mis proveedores, dentro de mi cadena logística, etcétera, etcétera, al interior de la organización. Entonces, solo, yo no puedo hablar de que yo estoy solo. Mire, para hablar de la situación del COVID-19, esta situación nos ha podido llevar a pensar, y espero que así sea, el tema de poder trabajar mancomunadamente, dejando a un lado el tema que ocurre muchas veces en las compañías, y es el orgullo que cada empresa tiene, en el sentido de que es que yo ya llegué a un nombre, aún estoy posicionada en el mercado y soy yo sola. No, no. Hay situaciones en el mundo, ¿no? Y en las regiones que hace que debamos tener la capacidad de trabajar en conjunto, independiente de que sea de un mismo sector o de otros sectores. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que te hace diferente? Eso, esa ventaja competitiva, que por más que vos trabajes de la mano con nosotros, seguís posicionándote en el mercado y sigues siendo referente, ¿no? Entonces usted, señor directivo, debe pensar en eso. ¿Qué vamos a hacer con Colpensiones a futuro? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con la empresa petrolera? ¿Qué vamos a hacer con la empresa minera? ¿Qué vamos a hacer con la UPB? O sea, es su obligación desde el liderazgo pensar en la organización siguiente, como lo llamo yo, ¿cuál es la organización siguiente? ¿Cuál es la organización o las organizaciones que vienen? A mí me cuestiona muchísimo eso, sobre todo porque, como lo digo aquí, los sectores son cada día más complejos y exigentes.
Si hay una población que es envejeciente, y como población envejeciente, entonces Colpensiones, ¿qué va a hacer para estar en el tiempo, para permanecer en el tiempo? Yo no sé, Catalina y Miller, si esos ejercicios ya los han hecho. ¿Aló? Digamos que sí se hacen constantemente, sin embargo, es que ahorita tenemos todo lo de la reforma pensional, entonces estamos como muy pendientes de qué es lo que va a pasar para ver qué estrategias vamos a, pues a presentar, porque depende de lo que pase en esa reforma, pues digamos que van a cambiar mucho las cosas para nosotros. Catalina, hay que innovar. Ahora, lo que pasa es que nosotros cuando nos hablan, nosotros como buenos ingenieros, cuando nos hablan de la innovación, nuestra cabeza en muchas ocasiones migra al laboratorio, ¿no? No. ¿Pasa o no, Catalina? Sí, señor. O sea, y a todos aquí que somos ingenieros, hay que generar innovación, entonces nuestra cabeza empieza a funcionar allá, laboratorio, error, error, ¿no? Ensayo, error, hagamos aquello, hagamos, no, aquellas no. El tema es que en nuestra gestión hay que generar innovación. Un jefe no puede ir hacia adelante con miedo a lo nuevo. Y nosotros en muchas ocasiones somos temerosos a eso. Pero ese fijarse en lo nuevo implica ¿qué? Implica fiarse de alguna manera de quién, de ese mejor talento, no, que tenemos en la compañía. Entonces miren que son factores importantes. Ahora, que si hoy evaluáramos las organizaciones en este país, hombre, yo soy enamorado, por ejemplo, de lo que hace Alquería. ¿Ustedes han consumido productos de Alquería? Sí, señor. Sí, claro. Así es. ¿No? Y la compañía, yo me puedo atrever a decir hoy, y he tenido en las aulas en Cartago, en Palmira, perdón, algunos directivos de Alquería, y cuando me siento a hablar con ellos, pues hombre, se queda uno sorprendido de cómo ellos, el tema de la innovación y el trabajo colaborativo es un factor determinante para la compañía. Yo les decía en algún momento a algunas personas, usted quiere mirar conceptos de liderazgo e de innovación importantes, mire lo que está haciendo hoy Alquería, con todo su equipo que es bastante amplio. Ustedes que tienen allá en Bogotá el gerente de talento humano de Alquería, una persona con una visión bastante interesante, que es egresado inclusive de la UPB, la maestría de la UPB. Hombre, cosas que vienen generando esta compañía que son para evaluar en época de crisis, pero que son para evaluar. Entonces miren que usted, señor directivo, debe transformar, ¿no? Bueno, primero debe transformarse para que pueda decir que empieza a transformar su contexto, ¿no? Dejar esas viejas ideas que en ocasiones en las compañías las van llevando ahí, van a ir con un lastre ahí bastante complejo. Por eso recuerden lo que en algún momento dijimos aquí, las compañías se parecen a quienes las dirigen. Usted ve una organización próspera, mire quién la direcciona. ¿Sí? ¿Quién la direcciona? Y desde ahí para abajo todo lo que pasa en la misma. Entonces son aspectos que hoy debemos entender. Ahora, siglo XXI. Siglo XXI invita a que la organización genere capacidades a través de la innovación, a través de la creatividad, pero también a través de la exploración constante de posibilidades para el posicionamiento. Ese es ahí donde se debe pensar en un tema de relación sistémica. Entonces me voy a traer una de las competencias, vamos a ver si quedaron claras. ¿Me recuerdan cuáles son las competencias de las que hablamos la semana pasada? Muy dura la pregunta para esta hora, profe. No, pero es que Creatividad e innovación. dura Creatividad e para innovación. esto, Ahí para va. la tarde.
Si eran esas, estamos hablando de eso, creatividad e Sí, innovación, ¿cierto? sí, Creatividad, inteligencia social. creatividad, innovación. Orientación al logro era una. Sí, señora. Inteligencia social, Sí, señor. inteligencia emocional. Pensamiento sistémico. Sí, señora. Claro, entonces miren que si hacemos una relación de lo que hemos hablado con toda esta historia, aparece esto, ¿por qué hablamos de pensamiento sistémico? ¿No? Y no es simplemente porque hablamos de la organización, perdón, del tema del emprendimiento, no es que hablamos del contexto de lo que es una organización, ¿sí o qué? O sea, usted, señor directivo, esa habilidad la debe de tener, el pensamiento sistémico, ¿sí? La integralidad, entender el mundo, la organización, en términos de relaciones que se dan al interior de ella, ¿sí? Entonces, ese aspecto es interesantísimo trabajarlo. Es decir, yo debo de tener un concepto claro y es la alineación total que se da en una organización. Y le recomiendo otro texto, se llama Alineación Total, casualmente hablando de esto, ¿no? De un señor Rias Caden, habla desde allí de cómo convertir la visión de la empresa en realidad. Porque a veces somos un poquito soñadores, ¿no? ¿Cierto? Entonces, usted, si hay una alineación total, por eso ojo con algo, señores directivos, la importancia de tener claro la relación que se da entre estructura y estrategia. Cuando eso se lleva a un feliz término, esa relación entre estructura y estrategia, ¿no? Eso permite que se pueda llegar a cumplir las metas, ¿no? O como lo decíamos ayer, ¿recuerdan cómo lo hablábamos ayer en el artículo del tiempo? ¿Sí lo recuerdan o no? Que mencionábamos que parte Lewis. Hablábamos del propósito superior. Sí, sí, en lo que nos enviaste del presidente, del artículo del presidente de Estados Unidos. Sí, así es, ¿no? El propósito superior. Entonces miren que hablar de estos conceptos es lograr entender el relacionamiento que se da de todos los factores, o mejor, de ese rompecabezas que se llama empresa. Y donde cada aspecto juega un papel muy, muy importante para la organización. El señor Kotter, por ahí tiene una frase que dice que en una buena administración y una buena gestión ya no son suficientes. Cada vez se hace necesario contar con liderazgo en la producción y la gerencia de las compañías. El látigo, ustedes recuerdan que si todos los que llevamos años trabajando, a la compañía siempre le ha importado, y para eso está hecha, además, eso no es ningún secreto, ¿no? Simplemente es el resultado. O sea, lo importante es el resultado. Estoy diciendo mentiras. Y mucho más, si, porque eso hay que monetizarlo, ¿cierto? Al final, ¿cuál es la rentabilidad de lo que estamos haciendo? ¿No? Y a cualquier costo se hacían las cosas. Pero hoy la organización necesita entender que no simplemente es el látigo para el resultado, sino que hay otros aspectos importantes dentro de la misma empresa. Y entonces uno aquí vuelve y juega con algo y es, hombre, en realidad una organización es importante porque su directivo o sus directivos de turnos invitan a potenciar el talento, ¿no? Con estrategias que promuevan el crecimiento de la organización. Y eso es un tema
Bien interesante, ¿no? Bien interesante. Otro aspecto es el consciente actuación que es mirada por todos, ¿no? Tanto al interior como fuera de la organización, donde el tema de comportamientos, de actitudes, empieza a jugar un papel muy importante. Miren, yo pues ahorita que estoy trabajando fuerte y terminando, les decía la semana pasada, ya lo terminé afortunadamente de escribir mi texto sobre corrupción y ética en la organización. Hombre, pedimos a los empleados que sean honestos cuando los altos directivos se reúnen por allá en cualquier sitio de la ciudad o del país a tomar decisiones que van en contravía de lo ético que promulga la organización. ¿Sí? Y eso permea que la imagen corporativa, permea la imagen de la organización. Y usted mira ejercicios o situaciones mejor de esto que estamos hablando, y hay mucho, ¿no? Odebrecht es un ejemplo, ¿no? Y que no es un ejemplo solamente, bueno, y que no es solamente para Colombia, ¿no? Odebrecht generó cualquier cantidad de ruido en muchos países o en América Latina, ustedes lo saben, ¿sí? Dejando una marca para muchos, ¿no? Con gran dolor. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Ojo con algo, hay un factor ahí. El tema de la corrupción se tiene que alejar de alguna manera. Nosotros como directivos en las organizaciones y desde este tema de liderazgo, no, no puede seguir pasando. Por allá en enero, creo yo, en enero más o menos de este año, creo que fue en el periódico El Tiempo, aparecía un titular y decía, Colombia, a ver si lo recuerdo, sigue como con alta percepción de corrupción, ¿no? Pero, ¿dónde son los temas más críticos? Pues la corrupción, uno de los puntos en el sector empresarial. Entonces, ¿eso parte de quién? De los directivos, y eso hay que evaluarlo demasiado. Ojo con algo, el fin no justifica los medios, ¿no? El fin no justifica los medios. Y, y a mí me preocupa, porque en las organizaciones hoy, pues hombre, eso está a flor de piel. Miren solamente las universidades, ¿no? Hay corrupción allí. Y simplemente para poner uno de los tantos ejemplos que podríamos hablar. Y uno tiene datos que son bastante críticos. En su momento, el 16% de las empresas colombianas manifiestan que han experimentado un fraude significativo, ¿no? Imagínense. Eso es un tema ahí que habrá que reflexionar. Por eso usted, señor directivo, con su comportamiento, dice mucho. ¿Ustedes recuerdan aquello del cartel de los pañales? Sí, señor, claro. ¿Y recuerdan el cartel del papel higiénico y todo ese tipo de cosas, ¿no? O Y el de sea, los cuadernos también. claro, hemos tenido de todo. Sí. Hemos tenido de todo. ¿Aló? ¿Quién iba a hablar? Perdón. Heider. ¿Quién, perdón? No, estaba comentándole que sí me acordaba de los dos casos que nos mencionaba. El tan sonado el de la sangre, el de la hemofilia, ¿qué fue él? En Córdoba, no, Ajá, Montería. Montería. Y el que, bueno, hay varios, eso para qué. No, miren, en Montería había una cosa muy simple. Tuvieron en su momento una cosa que se llamaba el cartel de la Hammer.
donde donde con algunos empleados del departamento y del municipio, por contratos que entregaban, ellos devolvían, los contratistas entregaban una Hammer, ¿no? Esas son las realidades. Entonces, cuando yo trabajo y este tipo de cuando estoy trabajando el tema del liderazgo en la alta dirección, ¿no? Y no solamente en ellos, sino en todo lo que irradia la organización, que son desde la alta dirección hasta la parte básica de la empresa, ¿no? Ese tema de comportamientos es importante, comportamientos y actitudes. Y vuelvo y repito lo que anoche hablábamos. Hombre, es que hablar de liderazgo no es simplemente el ejercicio mismo de la alta dirección. Es que es inherente a ellos, no, es inherente a cada uno de nosotros en cada una de las actividades que realizamos dentro de la organización. En su labor, usted debe tener una pizca de liderazgo, ¿no? Recuerden que el liderazgo es una oportunidad para servir, no es un toque de trompeta para llamar la atención sobre la propia importancia, ¿sí? Y les quiero recomendar estos textos de liderazgo: Maestría en Liderazgo, Liderazgo y Reputación y El Arte del Liderazgo. Ahí, pues sumados a los que ya hemos hablado, yo no sé si ya mencioné también otro que se llama La Práctica del Liderazgo Adaptativo, también se lo recomiendo, ¿no? Señores directivos, ¿qué preguntas hay en razón de este tema del liderazgo? ¿O qué participación a partir de lo que hemos hablado? Miller. Pues no, señor. De pronto, en el último punto que hablábamos de, digamos así, como de la rectitud de nuestros líderes o de la importancia de ser uno un ejemplo para las personas que lideramos de pronto, es muy importante porque puede ocasionar, digamos, mucho quebranto ante la población o ante la sociedad. Me acordaba y no hablamos ahorita de el famoso cartel de la toga. Uno dice eso, sí, ya, pues, a mí, por ejemplo, me puso triste y digo yo, no, ¿en qué país vivo? Porque ni siquiera en esa parte fundamental para todos los colombianos hay transparencia, por ejemplo. Si son los que imparten la justicia, imagínense, los jueces, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué espera uno? Ahí sí, ni siquiera los que deben mantener el orden son correctos o son claros y limpios en sus acciones. De ahí hacia abajo habrá mucha gente de pronto que no tiene las capacidades de entender las cosas o de superar esos momentos, o que tenga la oportunidad como nosotros de tener muchos puntos de vista y de pronto pues van escogiendo el que más les conviene. Si así es mi jefe, pues yo también. Y ahí es donde se empieza a dañar todo. En ese tema que tú hablas, Miller, el año pasado, casualmente por el mes de abril también, yo no sé si Miller o Catalina lo recuerdan, Colpensiones reportaba que había más de 1000 denuncias por desfalco al sistema. Y eso habían dejado pérdidas para el sistema por cerca de 20.000 millones de pesos. ¿Sí? No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, señor. Bien delicado, ¿no? Bien Sí, delicado. señor. Digamos que, ¿qué pasa ahí? Pues digamos que a mí me toca mucho eso, pues porque yo trabajo, digamos que en todo este tema pues, de riesgos y de controles antifraude precisamente por esos casos. Y digamos que, ¿qué es lo que hemos encontrado? Digamos que Colpensiones empezó siendo una empresa pues totalmente, digamos que sí, pública, pero digamos siendo como muy transparente. Y
cuando recibimos, digamos que del IS, pues no se habló mucho de ese tema, ¿no? Nunca en las entregas se habló como del tema de fraude. Digamos que era una cosa latente, pero sin embargo en los estudios y en todo lo que nos entregaron, pues nunca se habló de ese tema de fraude. Cuando empezamos a identificar fraude, digamos que ahí fue cuando digamos que creó mi equipo de trabajo, porque empezamos a encontrar unos temas de fraude. Y sí, digamos que ahí uno hacía un análisis y digamos que era un tema medio cultural, digamos que Elis lleva mucho tiempo y mucho tiempo trabajando así. Ahorita pensaba precisamente en eso, con lo que tú decías de los líderes. Entonces, claro, ahorita digamos que Miller decía, pues si mi líder lo hace, pues de ahí para abajo todo el mundo empieza a pensar que pues eso es lo que hay que hacer y que así debe funcionar. Cuando ya, bueno, entonces empezó con Cata, pensiones, señor. ya, ahora sí, es que te fuiste por por un momento. Ah, ok. Y cuando digamos que empezamos a identificar todo esto, bueno, digamos que sacamos la gente y digamos que hay una parte que es un tema cultural que es muy difícil y digamos que ahorita lo que vemos es los ciudadanos tratando de hacernos fraudes. Entonces encontramos son eh, planillas, digamos que todo los reportes falsificados. Entonces digamos que es complicado, no es tan fácil y, y frente al otro que decías de los directivos, yo creo que pues uno encuentra de todo, ¿no? Y sí, a veces es difícil porque cuando uno, digamos que pierde como esa confianza en las personas, pues es complicado porque es trabajar con alguien cuando, que uno está cuidándose como todo el tiempo porque me quieren meter en este lío, me van a meter en este lío, yo no firmo, yo no hago, mande correo, deje toda la evidencia. Digamos que en el sector público, pues no es tan sencillo eso, digamos que sí se logra, pero pues no falta pues, el personaje que quiera de pronto estar haciendo cosas que no se deben hacer. Entonces ahí está muy como en nosotros pues, en presentar eso y no, pues no porque como que nos dicen hay que hacerlo, sino es como argumentar mucho, no es por esto y por esto y por esto y por aquello y ese contrato no va por esto. Pero digamos que es una tarea difícil y muchas personas además creo que a veces también terminan metidas en líos por miedo a perder sus trabajos. Digamos que es un tema social muy importante. Recuerden que aquí había un presidente pues que decía que había que pues coger su tajada en su justa medida, lo decía el hombre, ¿no? Ujú. Para no parafrasearlo, pues, o parafrasearlo mejor. Uno decía, hombre, ¿cómo así, por Dios? ¿No? Eso es una cosa. Hemos tenido de todo. En el tema, yo creo que, mire, podríamos hablar de todo un día de liderazgo o toda una semana, pero hay un tema es que liderazgo sin ética es muy complicado, ¿no? Eh, Sobre todo porque todavía el tema de los amiguismos, así no tenga eh, una pizca de ética, se mantienen, ¿no? La gente, eh, es que el tema de los amiguismos en las organizaciones de todo tipo son bien delicados, ¿no? Y eso a veces lleva al traste con con las contrataciones, con la asignación de recursos, bueno, con muchos otros factores que son determinantes para la organización. O sea, y no solamente pasa en Colpensiones, pasa en muchas otras organizaciones, tanto públicas como privadas. Lo que pasa es que Catalina decía algo importante y es, en muchas ocasiones señalamos con mucha fuerza lo público, ¿no? Pero si uno evalúa lo privado, sí que hay cosas que dejan muy triste al entorno, ¿no? En lo privado también hay demasiada corrupción, ¿no? Y eh, que hacen que en muchas ocasiones no fluyan las realidades de las organizaciones por ese sí, y esa es una de las variables, ¿no? Y hay muchas más, pero esa es una de las variables más importantes. Alguna vez eh, eh, íbamos a hacer algún evento y recuerdo que en el hotel donde estaba me decían, oiga, venga, si ustedes quieren hacer el evento con nosotros, ¿cuánto,
¿cuánto hay que darle a ustedes? Y yo le preguntaba, no, pues hombre, nada, ¿cómo así? Me dice, es que con algunas personas se ha hecho el evento y ellos dicen que hay que darle un porcentaje de lo que se está cobrando. Pues es de ese tamaño, o sea, esas son las dinámicas que hoy encontramos en las organizaciones, ¿no? Ahora que dices eso, mira que digamos que cuando nosotros vamos a sacar alguna licitación, estamos empezando a hacer algún estudio de mercado, uno llama a las empresas, mire, quieren participar, mándenme un correo, les mando la invitación y listo. Digamos que algo muy sencillo, ¿no? Y uno empieza luego a ver que le empiezan a llegar el correo a uno que no, que pues tomémonos un café, pues para saber cómo estamos, a ver si nos puedes contar un poquito más del tema. Y como que uno empieza a sentirse como, no, o sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque no todas las empresas, digamos que si yo tengo una, una charla para esa contratación el lunes, pues espérense al lunes, porque toca con el café aparte, que lo visitan a uno, y es difícil. O sea, es difícil estar todo el tiempo como, no, 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 no. Es como que, qué pereza eso. Cata, estaba el profesor en Montería, la universidad hace poco inauguró un edificio de posgrados allí. Y entonces, en el momento en que se iba a hacer, estaba pues todo el proceso de salir de hacer el edificio y demás, muchos de los estudiantes que teníamos allí son contratistas. Y entonces, en el hotel donde me quedo en Bogotá, en Montería, perdón, algún día me llaman y me buscan a las 9:30 de la noche, recuerdo yo. Me llaman y me dicen, señor Quintero, lo necesitan 3 personas aquí en el lobby del hotel. Bueno, uno se preocupa, ¿no? 3 personas a las 9:30 de la noche. Claro. Eh, Cuando bajo eran 3 de mis estudiantes y me dice, venga, señor profesor, es que sabemos que la universidad va a hacer este edificio, nosotros somos contratistas, además tenemos esta empresa y ellos habían hecho por esos días un puente por allá por Montería que se había caído, habían hecho una estación, un tema de un estadio en el sur de Colombia, en Cartagena también habían hecho otro tema. Hombre, ¿usted por qué no nos ayuda? ¿Por qué nos ayuda a que nos asignen eso a nosotros? Yo les decía, claro, pues yo no tengo ninguna injerencia en esto, participen, pues como van a participar, me imagino que muchas organizaciones. Hombre, no vean, nosotros le podemos dar el 10% si quieren efectivo del proyecto. No. Ya, ese es el día a día. Yo le dije, hombre, no, pues yo no tengo ni... y tampoco pues, como lo digo claramente en muchos espacios, a veces es preferible tomarse una guapanela con galletas en la casa que no estar en el mejor restaurante en Medellín o en Bogotá, eh, señalándolo a uno como pícaro o ladrón. Sí, Hombre, ¿qué está pasando en el mundo empresarial? ¿No? Eso es una respuesta, o mejor una pregunta que habrá que hacer y una respuesta que por más que tenga argumentos, nunca será válida decir sí, es que se justifica. No sé sí. tú. Sí, Sí, y yo creo que además también, digamos, nosotros trabajando en el sector público, entonces como lo estigmatizan a uno. Entonces, no, pues porque trabajan en el sector público, entonces no trabajan, son unos pícaros, el contrato se lo van a dar al amigo, y no, no es así. Pero es difícil estar como, es luchando contra eso y como diciéndole al mundo, venga, no, nosotros digamos que somos personas normales, sí, estamos trabajando en el sector público, estamos haciendo país, nos gusta lo que hacemos, queremos lo que hacemos, pero no quiere decir que porque trabajemos en el sector público somos personas torcidas o corruptas o algo de ese estilo. sí, exacto, no sé, y ahí como para complementar ese caso, lo que dice Cata al respecto, pues todos miden, o como dice, el ladrón juzga por su condición. Y por ejemplo, en mi caso he conocido algunos líderes, recuerdo un pariente que salió elegido, por ejemplo, como alcalde de un pueblito en Boyacá. Y me consta que él decía, nunca me robó un peso, porque era una persona humilde, digámoslo así, salida de la necesidad como tal, pero sin embargo, cuando él empezó a hacer sus proyectos en el municipio, a construir infraestructura, también igual que el profe, lo abordaron unas personas supuestamente del gobierno, le hicieron cuentas de cuánto había invertido,
y le hicieron cuentas de esa inversión, cuánto él había sacado, sabiendo que ni siquiera se había sacado ningún peso. Y le pidieron su tajada, mire, tienen que darnos tantos millones porque usted de aquí sacó tanto. Y él dice, pero yo no tengo, o sea, y si no saca esa plata, pues nosotros lo empapelamos o le paramos los proyectos y tal cual. O sea, no tuvo plata de dónde sacarlo y algunos de sus proyectos que yo recuerdo eran un coliseo, una especie como de conjunto en el mismo pueblo para la gente pobre que no tenían dónde vivir y se lo frenaron y ahí quedó. Y uno va a veces a ese pueblo, por ejemplo, y ve ahí las casitas a medio hacer que no le dejaron terminar porque no les dio plata. Entonces, no es solo el hecho de que uno sea corrupto, sino que muchas veces se ve influenciado por otros que creen que si no roba, pues es un bobo o no le deja hacer las cosas, le ponen trabas y piedras en la rueda. Ahora, uno en estos conceptos, para ir cerrando este tema de liderazgo, alguien dirá, es que es un tema de Colombia. No, no, no es un tema de Colombia. Es un tema del mundo. O sea, usted va a Europa y encuentra lo mismo, ¿no? Usted va eh, Lo que pasa es que hay países donde castigan mucho más fuerte el tema de la corrupción, ¿cierto? Ustedes lo saben. Hay países donde se castiga demasiado fuerte el tema de la corrupción y eso hace que se tenga un poco más de temor a apropiarse de un peso o de dos. Pero aquí habrá que trabajar mucho, mucho en eso. Y si no se rompe ese cordón, porque todavía lo que pasa es que la cultura del vivo, de alguna manera, lleva a eso, ¿no? El vivo, no, yo me preocupo muchísimo porque a veces la gente, sobre todo nosotros los paisas, ¿cuál es la imagen del paisa en el resto del país? Es que el país es muy vivo, ¿es verdad o no? Pero el vivo se ha visto asociado con el tema de que el antioqueño es pícaro, es de no sé qué. No, 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 no. Y se saca pecho por eso. Yo creo que esos cambios de mentalidad es urgente que se hagan. No puede ser un orgullo para una sociedad decir que son vivos, ¿no? Es que el vivo vive del bobo, un dicho muy popular, ¿cierto, Miller? No, ¿no? ¿Qué está pasando con la honestidad? ¿No? El tema de ser honesto, el tema de ser recto en los negocios. Miren una cosa, los abuelos negociaban con la palabra, ¿o no? ¿Te recuerda? Y los abuelos negociaban con la palabra y no había lío. Vaya hoy negocio, inclusive, así tenga usted un documento firmado, tenga ese documento firmado a ver si así cumplen, a veces es complejo. Entonces, hombre, es un tema de una transformación que hay que hacer de manera urgente para que en realidad pueda generarse desde este concepto ético que ahora hablamos aquí y que está involucrado, una dinámica distinta en la organización, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otro aporte, señores? Ok. Y vamos migrando al tema de dirección. Bueno, recuerden que a la 1 de la tarde hago aquí un paréntesis para decir que se activa la plataforma para el taller que vamos a hacer en la tarde, ¿listo? Para que lo tengan Ok, ahí en cuenta. vale, Ok, listo, profe. Listo, profe, vale. muy bien. Hablemos de dirección. Escribía alguna vez para eh, la universidad un pequeño artículo y lo titulaba Directivos sin capacidad de dirección, ¿no? Y me voy a permitir simplemente leer un párrafo de lo que escribía para ese entonces. Eso fue hace ya 3 años.
que escribía ese artículo y decía: es urgente entender que formación, abro paréntesis allí, especialización, maestría y doctorado, cierro paréntesis, no es sinónimo de sentido común o de capacidad de gerencia. Infortunadamente, las organizaciones han caído en esto, impactando de manera negativa a las empresas, su cultura y su posicionamiento. ¿Qué opinan ustedes de eso? Señores, ¿qué opiniones hay? Bueno, Lewis, en mi caso particular he tenido, digamos que la experiencia en lo que mencionabas, que formación no es sinónimo de gerencia, o en este caso de liderazgo. Tuve la oportunidad de conocer muy buenos profesionales, personas que desde su campo de conocimiento sabían mucho, pero que se quedaban ahí. Eran expertos sobre algún tema, pero como personas no, en algunos casos no eran los mejores, y en otros casos pues no tenían esas capacidades de gerenciar o de influir sobre las otras personas, y entonces no sabían cómo sacar adelante algún proyecto o alguna iniciativa. Entonces eran muy buenos desde su campo de formación, pero pues claramente las capacidades en gerencia o de liderazgo no las tenían. Y esto continúa así, miren. Y yo, hace 3 años, ¿no? Y decía: existe un común denominador en gran parte de las organizaciones que están hoy en los diferentes entornos locales, nacionales e internacionales. Directivos sin capacidad de dirección. El entorno empresarial requiere de directivos que tengan la capacidad de desarrollar un liderazgo al interior de las organizaciones que les permitan ser reconocidas, o reconocidos mejor, por quienes la conforman, y el entorno natural que éstas impactan. Es necesario que desarrollen tanto su capacidad profesional como humana, logrando que puedan pensar, analizar y realizar trabajos en equipo. Pero de manera urgente es preciso que actúen decididamente, sin olvidar, por supuesto, el entorno multicultural que deben enfrentar desde su cargo en el día a día, ¿no? Y luego sigo diciendo que aparecen directivos que surfean, que son esos directivos, ya sean públicos o privados, que son buenos para subirse a la ola del crecimiento y surfear sin necesidad de grandes esfuerzos y sin necesidad de pensar excesivamente, y que su principal habilidad era medrar, seguir la corriente del sector, cortar y pegar y saber aclimatarse a las dinámicas corporativas. Eran los arribistas que precedieron la crisis. Hombre, es una tarea hoy en la organización. A veces nos preocupamos por tener directivos con alto nivel de formación, pero con bajo nivel de dirección o de capacidad para dirigir. No. Hoy necesitamos directivos con capacidad de esfuerzo, con capacidad de pensar y no de aparentar.
con capacidad de innovación. ¿Gracias a qué? A sus experiencias, pero también a sus miradas genuinas. Directivos que tengan capacidad de avanzar con su equipo, pero que además también estén comprometidos ¿con qué? Con el entorno donde están, con la sociedad. Es decir, directivos que se formen también con valores y principios, que miren a los ojos a las personas que integran su equipo y que además permitan contagiar lógicas para que cada uno crezca dando lo mejor de sí dentro de la organización. Esas realidades de las organizaciones hoy, desde el contexto de la dirección, son urgentes y no son románticas. Lo que pasa es que, ¿qué es el romanticismo? Cuando vos soñás con otras cosas, ¿no? Y no das lectura, de lo real que tenés ahí al frente, ¿no? Entonces, son cuestiones hoy que desde la dirección son urgentes de entender. Yo debo conocer desde una dirección adecuada, hombre, el campo en el que se desarrolla y los retos que voy a enfrentar. La realidad que vivimos hoy obliga a que usted, señor directivo, no conozca de mejor manera el campo donde se está desenvolviendo, pero adicional, cuáles son los retos que usted, como directivo de una organización, no debe enfrentar. Capacidad de toma de decisiones, porque a veces es una habilidad para recular en las decisiones que se toman. No somos firmes manteniéndola. No estoy diciendo con esto que una decisión no se deba evaluar, ¿no? Frente a alguna situación que se presente, pero somos demasiado endebles. El tema del tener la capacidad de ser la roca que ayer hablábamos anoche, no, eso no siempre funciona. El tema de la integridad, ser íntegro, ¿no? Es decir, desde ese concepto de justicia para tratar a su equipo y delegar de manera oportuna. Recuerden aquello que hablábamos anoche, es que yo debo reconocer en público y reprender en privado. Pero en el contexto real de la organización, ¿no? Pareciera que usted como directivo hace lo contrario. La única manera de que su ego aumente es haciendo sentir mal al otro delante de los demás, ¿no? Ojo, una realimentación adecuada debe ser importante, además de estar dispuesto a recibirla. Yo conozco a alguien, algún directivo, cada que lanza una expresión, pues la verdad es que me río un poco porque siempre dice el personaje, sí, yo lo recibo con beneficio de inventario. Bueno, además que está mal utilizado el término beneficio de inventario, ¿no? Pero bueno, yo lo recibo como beneficio de inventario. Pero siente, es la molestia cuando se le hace la realimentación frente al tema de que, ojo, te estás equivocando, por ahí no es, ¿no? Nosotros somos buenos para hacer crítica al otro, pero señores directivos, usted abre también la posibilidad de recibir también la crítica para usted. Yo no sé ustedes cómo son. Cata, que maneja personal y que tiene unas personas a cargo, no sé si Alexander, Miller y Heiner, Heider, pero usted abre esa puerta, no recibe de manera cordial esa realimentación, ese feedback, que en ocasiones nosotros somos buenos para entregarlo, no, pero se corta porque cuando el otro lo va a hacer, poco lo recibimos. No sé ustedes cómo funcionan allí. Escucho opiniones. Pues yo la verdad no tengo problema con que me digan cosas. Yo creo que así es como uno puede crecer. Desde que siempre le digan a uno las cosas como con respeto, yo por lo menos no tengo rollo con esas cosas. Igual lo mismo hago con, pues digamos, con mi gente. Es lo mismo, si necesito retroalimentarlos, pues siempre digamos que empiezo como dándoles las cosas buenas y luego pues termino diciéndoles lo que pasa, pero siempre como en una forma muy propositiva
no para hacerlos sentir mal, sino pues más como para buscando eso, como que todos crezcamos y pues mejoremos en las cosas que hacemos. Lo que pasa, Cata, es que aquello del tono, modo y estilo es necesario, ¿cierto? Sí, señor. Miller, ¿cómo te va a ti con esto? Bueno, sí, igualmente yo creo que uno debe estar abierto a recibir críticas. De hecho, yo creo que esa es como la mejor forma de conocerse a uno. ¿Sí? Eso que uno dice que se conoce bien, que tiene las capacidades y que sabe hacer unas cosas u otras, eh, muchas veces no son ciertas. La forma como lo están percibiendo los otros a veces es diferente. Entonces, cualquier crítica yo creo que uno pueda de pronto tener la oportunidad de conocer o de recibir de su actuar, de su forma de liderar o inclusive personal, puede enriquecerlo a uno. En mi caso, pues yo tuve la oportunidad cuando trabajaba en Baloto, llegué pues casi a un cargo en donde ya no podía seguir más. Eh, de hecho, fue una de las razones por las que me retiré. Pero allí yo aprendí, o yo conocí, por ejemplo, que hay que saber diferenciar entre una crítica y una oposición, porque Ujú. muchas veces las críticas, las oposiciones son más drásticas y lo que le buscan a uno es como quebrarlo o hacerlo cometer errores, muchas veces con un beneficio del que está haciendo la oposición que quiere lograr, ¿no? Entonces, yo creo que allí sí hay que uno saber diferenciar o saber conocer ese tipo de cosas para cuando están hablando de uno, por así decirlo. Alexander, tu opinión. Hombre, Lewis, yo creo que a mí, em, personalmente creo que es una de las cualidades o habilidades más difíciles que uno desarrolla, que es el de recibir esa retroalimentación o saber pedirla. Y te digo, el saber recibirla es porque no siempre uno eh, recibe de buena forma esto y pone un escudo y va a la defensiva o se pone uno a buscar pretextos de, hombre, ese no me está diciendo esto porque yo le caigo mal o alguna cosa. Y la otra, el de buscarlo, es porque a veces uno dice, ah, bueno, listo, voy a recibir el feedback. Y busco las personas para ello que sé que me van a decir lo que yo quiero escuchar. Entonces, cuando uno se abre a esto, debe primero formar algo al interior para recibir de buena forma lo que le van a decir. Y segundo, saber a quién pedírselo. Y en esto es no solo ir donde el amigo y ya, sino tener diferentes personas o diferentes puntos para lo que decía Miller, terminar, o no recuerdo si fue Heider, terminar de conocerse, que realmente es ahí donde uno dice, bueno, si es lo que creo ser o no soy tanto como lo que creía ser. Ok. Y Heider. Pues, profe, pues como decía Miller, pues el tema principalmente es como saber diferenciar entre la oposición y pues, entre la oposición y como la observación, porque pues yo principalmente soy como me resisto mucho al tema de los comentarios de la oposición y pues reconozco que tengo como ese punto en contra y pues sí es como importante tener claro los conceptos para entender qué quiere la gente hacerle ver a uno. Ok. Hombre, el tema de la realimentación siempre era pues un factor determinante, ¿no? Porque
ese feedback hay que recibirlo. Lo que pasa es que a veces nosotros en el campo, vos estás como cuando sos directivo, esa puerta poco o nada se abre, pero es importante, sobre todo en esos conceptos de dirección, de liderazgo y demás. ¿Cómo lo ven a usted? ¿No? ¿Cómo lo ven a usted? Porque usted de alguna manera termina siendo un referente. Como lo decíamos estos días, a veces uno tiene compañeros en las organizaciones a los cuales usted le copia más que al mismo jefe de turno, ¿cierto? Entonces, son análisis que hay que hacer, ¿no? Desde esta historia de la dirección. Pero yo quiero también hacer una pregunta para que vamos enseguida a un break, y es, desde la dirección, ¿hay pecados que afectan la organización? Para utilizar un término muy de la época, ¿no? Hay pecados que afectan la organización. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creo que sí, profe, porque pues si uno no tiene claro los conceptos de ser un buen líder, y como hablábamos hace un poco, que uno dice, ¿y este cómo llegó allá? O es una corbata que puso alguien, pues vienen sin fundamentos de dirección. Y, y yo creo que sería como las personas que más pecados pueden estar cometiendo a nivel directivo, porque todas sus decisiones muchas veces van sesgadas eh, con sus intereses personales, digamos así, solo lideran con el corazón y no con la cabeza. Y ese yo creo que serían los tipos de pecados que uno puede de pronto cometer o tener en un cargo directivo. No es uno objetivo ni realista con lo que está haciendo. Ok. Cata, ¿qué piensas tú? Sí, claro que sí, pues digamos que desde lo que decía Miller, cuando tenemos como una persona que nos está dirigiendo y que no conoce, digamos, como la entidad, no está, digamos, como en ese, como alineado a todos los objetivos estratégicos de la entidad y por su ego y estar pensando en su propio bien, no deja que fluyan muchas cosas. No, a veces muchas veces piensa como, "Ah, es que si no estuviera este tipo, pues hablo con el de más arriba y seguramente que salen las cosas más fáciles". Entonces, sí, claramente hay personas que le hacen muchísimo daño a la organización, que no la dejan fluir, no la dejan avanzar en muchos temas. Ok. Heider, ¿qué piensas tú? Pues la dirección es un área estratégica en todas las entidades y pues si no tenemos los conceptos claros de la dirección, nos va a arrastrar a todo el grupo a cometer errores que van a afectar pues el ambiente global de la entidad. ¿Sí? Alex, ¿qué piensas tú? Total, Lewis, como en todas las áreas o en todos los niveles de una empresa pueden haber pecados, pero es que si los hay a este nivel es donde se marcan más y como decía Heider, es donde pues le da más duro a las empresas. Ya, tener un directivo de una empresa con egos o con visiones parcializadas o donde se hace lo que él cree únicamente, pues total, se notan más estos pecados. Miren, yo voy para que nos vamos al break, porque en un momento seguramente ya tendremos a nuestro invitado, ¿no? Voy a hablar de los 7 pecados capitales de las organizaciones. Y con eso cierro esta parte y lo dejo ahí en punta para que después de que nuestro invitado nos hable, eh, terminemos nosotros con el tema de dirección. Primer pecado para la compañía, haciendo un símil con lo que nos han enseñado en algún momento. Primero, gula. Muchas organizaciones son traicionadas por su voraz apetito, ¿no?
Hay que tener cuidado con la indigestión. Es decir, una organización no debe crecer pensando únicamente en incrementar su poder de influencia y pare de contar, ¿no? La historia nos ha mostrado que algunas organizaciones que tienen enfrente directivos que utilizan estrategias que son glotonas han llevado a estas organizaciones a la insolvencia financiera. Ser más grande, y una cosa que debe quedar muy claro para todos, señores directivos, ser más grande no es sinónimo de ser mejor. Eso no es sinónimo. 2, envidia. Dejar hacer, dejar pasar, yo no sé, no, eso nunca. La competencia y el que otros sean menores en ocasiones no se admite, ¿no? Que si esta organización es más eficiente que aquella, que si aquella es más inteligente, no. En las organizaciones, señores, existen un gran número de insatisfechos, ¿no? Entonces, ojo, la envidia es el motor de muchos de los errores para las organizaciones. Tercero, la soberbia. Cuando a las compañías les llega el éxito, ¿no? Es muy factible que se desboquen y que pierdan la realidad y con ello, ¿qué? El mercado, ¿sí? Humilde para reconocer que existen miles de personas y decenas de organizaciones mejores que uno. Eso es necesario. Hay que ser humilde para entender, señores directivos, que un buen consejo proviene de cualquier persona, ¿no? Sin importar su condición económica, política o tecnológica. Cuarto, la lujuria, ¿no? Los actos y las acciones de cada una de las personas tienen repercusión en la organización. Quinto, el tema de la pereza, ¿sí? Es decir, la inercia y la falta de análisis, entre muchos otros, son los progenitores de todas las omisiones. Ojo con algo. Recuerden aquel texto del doctor Steele, procrastinación. Procrastinar tiene consecuencias fatales. Esa cultura que tenemos en las organizaciones de luego lo hago, tiene tanto repercusiones personales como empresariales. Sexto momento, la avaricia. Es que hay que entender, las organizaciones están hechas para generar dinero. Es que enriquecerse no es defecto. Lo equivocado es hacerlo en perjuicio de la sociedad y del contexto donde yo estoy. ¿Sí? Y séptimo, el tema de la ira. Hay quien actúa conforme a su espíritu belicoso, ¿no? Pero a veces vale más un mal arreglo en algunos momentos. Manejar los desacuerdos, ¿no? Es uno de los aspectos que los directivos se les dificulta, especialmente cuando, pues de alguna manera hay comprometidos contratos, concesiones, permisos, etcétera, etcétera. Señores, Peter Senge tiene una frase que a mí me gusta bastante y dice, mire, a nadie daña un poco de ética en la manera de hacer su trabajo. El fin ya no justifica los medios, ¿no? Miren, unos momentos, haciendo ese símil, ustedes recuerdan lo que nos enseñaron por allá en el catecismo, el tema de los 7 pecados capitales llevados al mundo de la organización. Eso es importante entenderlo. Por eso la dirección debe tener una visión totalmente distinta. ¿Sí? Señores directivos, preguntas. Hacemos el break.